Buenos días. Hoy les voy a hablar acerca de la cirugía extranasal de senos paranasales y también voy a hablar un poco acerca del manejo quirúrgico de las rinitis atróficas. Y el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Echeverría, quien va a supervisar esta charla y le damos la bienvenida. Y muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por invitarme y compartir un poco nuestras experiencias. Gracias. Tenemos diferentes técnicas para los abordajes externos hacia los senos paranasales. Para abordar externamente al seno maxilar podemos utilizar la técnica del Caldwell Look y del degloving facial. Dentro la del Caldwell Look, esta fue inventada por Caldwell en los Estados Unidos y por Look en Francia a finales del siglo XIX. Y esta, dentro de las principales indicaciones están las sinusitis crónicas odontogénicas con fístulas oroantrales, los misetomas, los pólipos antrocoanales que tengan una inserción lateral, también meningiomas osteoblásticos o papilomas invertidos. También la podemos utilizar como una técnica para la descompresión orbitaria en la enfermedad de Graves. También nos va a servir para un acceso a la fosa pterigomaxilar en aquellos casos en los que tengamos una epistaxis que no podamos controlar con otras medidas. Entonces realizaríamos la ligadura de la arteria maxilar interna. También como tratamiento de fracasos en enfermedades irreversibles de la mucosa, que este va a ser su principal indicación. También para quistes dentígeros, para mucoselias gigantes, para displasias fibrosas y la principal indicación son los cambios irreversibles de la mucosa, que se dice que estos cambios irreversibles van a ser, generalmente lo vamos a ver en la clínica del paciente porque ya hemos instaurado todas las medidas para una rinosinusitis y miramos que el paciente no obtiene mejoría. Y en pacientes que ya hemos realizado una cirugía nasosinusal endoscópica y observamos que presentan un ostium permeable, pero que persiste con la sintomatología de la rinosinusitis crónica. Entonces se dice que este paciente ya tiene cambios irreversibles de la mucosa y aconsejan que realicemos esta técnica para hacer una limpieza de toda esta mucosa y se dice que en esos pacientes se observa una marcada mejoría luego de esta intervención. Ya hablando acerca de la técnica quirúrgica para realizarla, vamos a comenzar haciendo una incisión sublabial en el surco gingivolabial, que esta la debemos hacer a nivel de la fosa canina. Luego vamos a hacer la remoción anterior del seno maxilar. Vamos a realizar a resecar la mucosa y los tejidos alterados dentro del seno maxilar. Vamos a crear también una ventana nasoantral en el meato medio. Y esta ventana nasoantral generalmente antes la realizaban a nivel del meato inferior porque decían que debido a la gravedad, había un drenaje mejor. Y posteriormente fueron viendo que no tenía una buena eficacia este procedimiento, entonces decidieron realizarlo a nivel del meato medio porque se dice que el seno paranasal siempre conserva su dirección de drenaje aunque se haya hecho la cirugía. Entonces optaron por realizarla así. Y posteriormente ya vamos a hacer el cierre de la herida. Podemos tener diferentes complicaciones con esta técnica, como ser la lesión del nervio infraorbitario. También estos pacientes pueden desarrollar dactiocistitis, pueden persistir con una fístula oroantral. También son pacientes que presentan asimetría facial dependiendo de la patología que ellos tenían antes de realizar la cirugía, porque tenemos patologías que pueden producir alguna remodelación ósea y no va a ser esta complicación en sí de la cirugía. Y también se puede producir una desvitalización dentaria. Hablando acerca del degloving facial, dentro de sus principales indicaciones, lo podemos utilizar para angiofibromas, para ostiomas, para perforaciones septales grandes, para tumores Doctora, benignos. ¿Sí, doctor? por qué no vamos? Me parece a mí que en vez de hacerlo al final, vayamos viendo uno por uno, porque es que al final creo que si lo hacemos al final ya se nos olvidó todo. Ajá. No aprovechamos a comentarios, experiencias o preguntas. Entonces, no sé qué le parece a Zoilita y a Diana.
por los colegas. Sí, o sea Sí, sí, me parece que sería mejor hacerlo así, por procedimiento, hacer la Sí, retroalimentación. claro, así le vamos a sacar más provecho. Claro. Entonces, Para que para no se nos escape comentar, nada, como dice usted. sí, 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 porque después se nos olvida, la verdad. Después se nos olvida. Entonces yo preferiría que lo hiciéramos así. Ahora, respecto a la Catwell Look, solo de comentar varias cosas. Claro, nosotros nos formamos a finales de los 80, era la única técnica que se hacía, la Catwell Look, para todo. Y pues se hacía una ventana inferior, en la parte inferior digamos, levantábamos acá, hacíamos la Catwell Look y hacíamos una ventana antronasal, pero en la parte inferior, porque todavía no se había estudiado el flujo del seno maxilar que va a salir al osteo. Entonces mirábamos mucha retención de los pacientes y a veces había que estarles metiendo una cánula para estarles haciendo lavados del seno maxilar para sacar esas secreciones posteriores a las cirugías. También hacíamos ventanas nasoantrales con un trocar curvo, con una punta filuda. Era un poco traumático, porque le poníamos un poquito de anestesia ahí con un algodón, metíamos el trocar, le agarrábamos la cabeza y con una presión así horrible, ¡prac!, quebrábamos el hueso. Les dolía horrible en la clínica, en consultorio, pero era la única forma de drenar esas secreciones purulentas. Y después había que estarlos aspirando ahí, con los aspiradores de oído y a veces curvos. Así se hacía de los 90, antes de la cirugía endoscópica. Todavía después que entró la cirugía endoscópica, pues dejamos de hacer Catwell Look por montones. También hacíamos Catwell Look para llegar a la fosa pterigomaxilar, con la idea de ligar, como ustedes saben, ahí la fenopalatina o cortar parte del nervio ovidiano para la rinitis. Todo eso nos tocó pues, hacerlo, practicarlo y hacerlo. Y se fue dejando en desuso toda esa técnica, pero no es que ha desaparecido, porque siempre tenemos que a veces que entrar al seno maxilar. Como comentario nada más, es que tienen que tener en cuenta que aquí va el nervio nasoalveolar, pegadito aquí al ala. Entonces, cuando vayan a hacer la Catwell Look, ustedes tienen que tirar una línea de la mitad del ojo con la mitad con el borde del surco acá a esta altura. Aquí es el punto. Si ustedes extienden la herida hasta acá, le van a pegar al nasoalveolar y el paciente va a quedar con esto dormido. A mí ya me pasó una vez. Yo no sabía por qué, y en un curso, en un congreso de esos internacionales, entonces explicó un australiano que esa ramita va bien superficial y normalmente con la cortamos y los pacientes les queda dormido esto de acá. Años se le fue despertando. Como a los 10 años llegó un día y me dice, no, ya se me despertó, pero él se afeitaba y se cortaba. Entonces tengan en cuenta esa referencia de dónde hacer la incisión, porque aquí está la depresión, la fobia. No tiene que extenderse tan aquí atrás, ¿verdad? Ni tan abajo ni tan arriba, sino que este es el punto. Levantar y así. Este punto aquí tiene que hacer la incisión un poco para un lado u otro. Antes usábamos cincel y martillo, ahora con una fresita usted le hace un oído y listo. Es más fácil ahora. sí. No sé si tiene preguntas, comentarios, dudas, experiencias. Hola, doctor, buenos días. Sí, yo le quería hacer una consulta. Usted, el Catwell Look, ¿en qué casos lo deja indicado? Por ejemplo, porque pacientes que sean, por ejemplo, con poliposis recibantes o pólipos antroconales que tengan afectación del seno, prefiere mejor hacer una técnica combinada endoscópica y Catwell Look para tener mejor, o sea, limpieza del seno y que no hayan posibles recidivas. Pues mire, yo trato de ya no hacer casi Catwell Look, rara vez lo hago, porque uno, pues entrando por la nariz, haciendo una buena osteotomía del seno maxilar, con los lentes angulados y con pinzas anguladas, usted puede sacar la mayoría de las patologías, de los pólipos, salen ya, ¿verdad? Entonces casi no hago, pero no es que no he dejado de hacer. Si tenemos que entrar porque vamos a reparar una fístula, pues lógicamente vamos a entrar por ahí. O sea, un tumor sólido, pues lo vamos a tratar no lo vamos a sacar vía nasal, lo vamos a sacar vía Catwell Look. Entonces sí hacemos, pero es muy eventual. Yo trato de sacar todo por la nariz, todo lo que pueda por la nariz. Y si no puedo, entonces le hago una pequeña ventana.
Incluso en algún momento también hacíamos punciones directas acá. Salieron unos trócares que no sé si los han visto, parecen como las que vienen en el Emovac, así de puntudas. Ujú. Es que no sé qué valor teníamos, pero lo hacíamos. Le metíamos el trócar ahí, pero no sé cómo no nos fuimos hasta el cerebro. Realmente a veces uno hace cosas cuando van saliendo técnicas. Y hacíamos lavados, ¿verdad? Y metíamos ahí, por ahí, un aspirador y tratábamos de pinchar un quistecito grande que estaba molestando, pero cuando todavía, como le explico, no se habían desarrollado las técnicas endoscópicas. Entonces, no es que se ha dejado de hacer, se hace menos, pero está indicado, ¿verdad? Sí. Sí, está. Bueno, ¿alguien más o seguimos? Yo también logré todavía llegar a la época del Cadwell Look, ¿verdad? Solo que cuando yo llegué ya se había descubierto que si hacíamos la incisión o el drenaje en la parte baja, pues no teníamos los resultados que se deseaban, ¿verdad? Entonces siempre buscando la fisiología, ¿verdad? Del drenaje del seno. Ya logré yo ver esa parte un poquito más evolucionada del Cadwell Look y como dice el doctor, pues empezó a entrar en desuso, no es que no se utiliza, pero son muy, muy esporádicos los casos en los que los vamos a emplear. Tal vez ese aporte nada más. Ujú. Sí, buenos días, doctora. Un comentario. Nosotros en el Hospital de Escuela poco Cadwell Look hemos visto, pero en algunas ocasiones hemos visto que maxilofacial las realiza y deja drenito. ¿Usted deja dreno o deja que las heridas cierren por segunda intención o las cierra después del hecho el procedimiento? No. Yo nunca dejo un dreno. La verdad es que no le dejo dreno a menos que sea una cavidad infectada purulenta. Yo he trabajado con maxilofaciales y vi un par de veces o una o dos veces que le dejaron un drenito, decían ellos, pero por más que yo le quería explicar que iba a salir por arriba, bueno, no, ellos estaban acostumbrados a hacerlo así, probablemente algunos siguen acostumbrados a hacerlo así. No, yo le hago un cierre y le pongo una torundita apretada con un tape, bien apretada para que no me haga el hematoma. ¿Se han fijado cómo hacen un hematoma? Se les hincha. Ujú. Entonces yo pongo esa torunda y le explico al paciente que no es que está cortada la cara, sino que le voy a dar una torunda haciéndole presión con un tape impuesto unas 24 horas y entonces no se les hincha mucho la cara. Como un truquito para que el paciente no amanezca, porque si han visto ustedes que amanecen a veces con hematoma y hinchados. Y con eso se reducía por lo menos eso, como en el postoperatorio. Pero no, drenos no, a veces dejábamos drenos por adentro, con una gasita puesta aquí, ¿verdad? Y después la sacábamos y como les digo, en mis formaciones hacíamos lavados. Los estamos lavando diariamente o cada 2 días o 3 hasta que ya dejaba de salir pus más los antibióticos. En aquella época también en Argentina hacíamos lavados con rifampicina, que aquí desapareció, venía rifampicina en líquido, inyectable, lo usaban para tuberculosis, entonces nosotros hacíamos los lavados con rifampicina y los resultados eran buenos, pues los pacientes se curaban y algunos hacían fistulitas ahí permanentes, a otros se les cerraba, pero bueno, esa era la forma, a veces había que repetirlo, pacientes que cada tanto tiempo llegaban para que les hicieran las funciones, ¿verdad? Pero drenos he dejado. Nosotros con el doctor Zelaya a veces lo que hacíamos era que cuando la cavidad era muy sangrante, porque el retirar la mucosa ocasionaba sangrado, entonces después hacíamos una limpieza de la cavidad como con gasa y agua oxigenada, y eso sí nos ayudaba a que dejara de sangrar, pues. Claro, pero es que lo que pasaba con la técnica vieja es que había que quitar la mucosa, quedaba peladito. Claro, quedaba totalmente debridado de mucosa. Sí, Entonces el sangrado, perdón, disculpe. Uno metía el disector y arrancaba la mucosa. Y sangraba un montón. Después dejaba de sangrar. Y si dejaba pedazos, lógicamente, como estaba rota, sangraba. Y después agarraban una gasa y la metíamos así, ¿se acuerdan? Sí, así es. Después se dio cuando Kennedy demostró, y este señor, ¿cómo se llama el alemán?
Que no, que con un agujerito se iba a sanar, se dejó de hacer, pero por eso eran sangronas esas cirugías. La mucosa estaba inflamada y la arrancábamos. Sí. Y eran técnicas que hacíamos, que es lo que ustedes también, usted logró ver, Sonia. ¿Perdón? Las técnicas que se hacían, por eso eran bien sangrantes. Sí, sí, sí. Por eso le digo, nosotros después del arrancamiento de la mucosa, pues era un arrancamiento medio cruento. Entonces hacíamos una limpieza con agua oxigenada en la cavidad con una gasa. Y eso Sí, permitía que cerrara, pues. así es, sí. Así era antes. ¿Verdad? Así era antes y les va a tocar a ustedes de repente. A veces tienen esos tumores y esas cosas que a veces uno cree que es un quiste, un pólipo y cuando entra tiene un tumorcito sangrante. Ujú. Bueno, Sigamos, Tania. Bueno, gracias. Luego, hablando acerca del deglobin facial, esta es una cirugía que va a tener algunas ventajas que nos va a permitir la exposición bilateral de la región maxilar. Además, nos va a permitir el acceso a senos paranasales, a base craneal anterior y a nasofaringe. Y también nos va a permitir la misma exposición que en una rinotomía lateral, nada más que la ventaja para el paciente es que no va a andar con esa cicatriz en la región facial. Y la vamos a utilizar más que todo en angiofibromas, en osteomas, en perforaciones septales grandes, en tumores benignos y malignos y en quistes congénitos. Hablando acerca de la técnica, aquí debemos realizar primero una infiltración con lidocaína y epinefrina al 1% en el tejido subcutáneo del todo el dorso nasal. También debemos realizar incisión en la región gingivolabial y en la región de las fosas caninas. Luego vamos a proceder a realizar una incisión endonasal que va a ser circunferencial y la debemos realizar a 5 milímetros del borde vestibular, intercepto columelar, y esta va a ser transfixiante y debe realizarse también una incisión intercartilaginosa. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a permitir posteriormente realizar el despegamiento de la piel hasta un nivel de ligamento cantal medial. Posteriormente vamos a desperiostizar hasta el nivel de los nervios infraorbitarios y debemos tener mucho cuidado de no causar una sección, aunque en algunos lugares decía que podíamos hacer una ligadura del nervio. Posteriormente vamos a desperiostizar hasta el nivel de los, después de realizar esta desperiodización, vamos a hacer la sección de los tejidos subcutáneos adheridos alrededor de la apertura piriforme. Esto lo vamos a realizar medialmente al ligamento cantal de cada lado y esto nos va a permitir la visualización de los huesos nasales bilateralmente. Luego vamos a hacer el abordaje, la resección de los tumores que vamos a realizar o el drenaje y vamos a seguir posteriormente reponiendo los tejidos en su posición anatómica normal, que lo vamos a obtener realizando las suturas en el surco gingivolabial y en la región septocolumelar y lo podemos hacer con suturas absorbibles como el catgut crómico 3 ceros y también vamos a realizar el cierre en la región vestibular con un catgut simple 4 ceros. Posteriormente debemos realizar un taponamiento nasal y vamos a colocar una férula externa. Dentro de la desventaja de esta técnica es que no vamos a tener un acceso al receso nasofrontal, tampoco al etmoides y ni a la lámina cribosa. Podemos observar diferentes complicaciones también con esta técnica. Son pacientes que pueden presentar hemorragias, parestesias de la piel por lesión de los nervios, también fístulas oroantrales, pueden presentar epífora porque podemos causar alguna lesión del ligamento cantal medial y sabemos que este no sirve como, va a realizar una función de bomba en el saco lagrimal para su drenaje adecuado. Y también son pacientes que pueden desarrollar estenosis circunferenciales. Entonces, no sé si tienen comentarios acerca de esta técnica. Yo lo único que puedo agregar es que eso no lo hacemos los otorrinos, ¿verdad? Eso lo hacen los cirujanos oncólogos. Y entonces a mí me tocó en mi residencia, cuando roté por cabeza y cuello, que era el segundo año, pues hacer poquitas, como 2 que 3.
Yo vi hacer algunos cirujanos acá también, pero muy poco, no hay experiencia de mi parte en esto y creo que al final ese no es nuestro campo, a menos que hagan cabeza y cuello. Ajá. Pero si algún día lo pueden ver, pues realmente es interesante. Creo que más de alguno lo hace, ¿verdad? O lo han hecho, lo han visto. Yo he entrado a 2 nada más, pero solo así como ayudante. Y también Sí, fue con onco, sí, con sí, cirugía oncológica. Ujú. y yo, lo único que yo me acuerdo, haber ayudado a un colega que ya falleció, era de los primeros otorrinos, él hacía por esta vía las septoplastías. Él aprendió en Francia, allá en los 50, y hacían las septoplastías levantando así como está la foto. Y ya se imagina el edema, el hematoma, lo que sufrían esos pacientes. La gente que yo vi que era mayor, que le habían hecho por esa vía, tenía una malicísima experiencia. Y el desastre interno, no digamos, había la mucosa anterior quedaba toda lastimada, como con estenosis, rinitis atrófica, que ya va a hablar. Pero por aquí las hacían, él las hacía así, ¿verdad? Haber sido bien feo que le operaran la nariz, el tabique por esta vía. Pues sigamos, si no hay nadie que comente. Ujú. Hablando acerca de los abordajes externos al seno etmoidal, tenemos la etmoidectomía externa, para la cual vamos a comenzar colocando algodones que pueden estar empapados con un vasoconstrictor como oximetazolina en la fosa nasal en la región de la fosa nasal en la que se va a realizar la cirugía. Posteriormente se van a retirar y luego debemos realizar una infiltración con vasoconstrictor y con lidocaína en el lugar donde vamos a realizar la incisión, que se aconseja que esta incisión sea curvilínea y que tenga una longitud de 2.5 a 3 centímetros y se dice que la debemos realizar equidistante en la región del canto medial del ojo y el dorso nasal. Luego vamos a proceder a identificar la sutura frontoetmoidal. Posteriormente vamos a despegar el periósteo de la órbita que se va a separar lateralmente hasta que tengamos una exposición del saco lagrimal. Posteriormente debemos proceder a identificar a la arteria etmoidal anterior y se recomienda que realicemos una ligadura, podemos cauterizarla. Posteriormente vamos a entrar al etmoides a través del hueso lagrimal y debemos realizar una extensión a la fobia etmoidal y a la lamela basal hasta que lleguemos al efenoides. Posteriormente vamos a hacer la resección de la patología de los senos etmoidales o efenoidales que queríamos abordar y posteriormente procedemos al cierre de la incisión por planos. Dentro de las desventajas de esta técnica se dice que la principal desventaja que refieren es la cicatriz que va a producir en el paciente y debido a que también hay pacientes que tienden a desarrollar queloides. También se puede dar una hipoestesia por una lesión del nervio troclear. También puede llevar esto al colapso orbitario a través de la cavidad etmoidal en caso de que hayamos hecho la resección de la lámina papirácea. También se puede dar una pérdida del ligamento palpebral interno que va a causar una flacidez del párpado en el paciente y son pacientes que pueden presentar una epífora constante también, una epífora. Y dentro de las ventajas es que esta sí nos va a permitir un abordaje a la lámina cribosa, al techo etmoidal y también nos va a disminuir el riesgo de sangrado debido a que hacíamos la ligadura de la arteria etmoidal anterior. Bueno, esa técnica, yo solo una vez vi hacer uno, que fue un desastre en mi residencia. Porque un oncólogo quería probar esa técnica, pero No, yo no tengo ninguna experiencia con esa fue un técnica. desastre. Fue desastroso ver eso, no pudo. O sea, además que en mi época entrar al seno etmoidal se hacía por la forma de Hermiro de Lima. No sé si tiene algo de eso. Adelante, doctora, no me acuerdo. La técnica de Hermiro de Lima. No. Bueno, la técnica de Hermiro de Lima era que se entraba por la nariz. ¿Han visto la que le llamamos la jirafa, la que usamos para entrar a seno frontal? Sí. Entonces era así, curva, con una lera en la punta, curva para arriba.
Y entonces ellos buscaban entrar en lo que después se conoció como la concha o la bula etmoidal, rompían por ahí a ciegas, teniendo una idea que la parte anatómica del etmoidal es de 2 centímetros a 2,5. Este señor era un brasileño, entonces él se metía por ahí y ponía los dedos en la nariz y en el borde del ojo, y a pura palpación rompía las celdillas etmoidales. Eso era lo que yo logré ver, pero era un horror hacerla, un temor horrible, porque acuérdense que está la mina cribosa arriba, el ojo a un lado, las arterias al otro. Entonces requería de mucha destreza y práctica, y yo solo vi a un doctor ya mayor hacer esa prueba, esas técnicas. El doctor Aguilar Paz la hizo cuando vino, él aquí en Honduras hacía Hermiro de Lima, él aprendió con él esa técnica cuando él estudió y nos la enseñó, y yo le ayudé en unas ocasiones a hacer eso de Hermiro de Lima, pero todo era ciegas. Todo era ciegas y las complicaciones eran grandes. Entonces, antes de la cirugía endoscópica, el seno etmoidal era un paradigma y un terror horrible entrarle. Los pacientes no mejoraban. Y la vía externa, digamos, por todo lo que usted explicó, lo complicado de la técnica más todo lo que implica que hay que ligar aquí, que hay que ligar allá, en un espacio reducido. Así que esas técnicas, gracias a Dios, desaparecieron. Ok. El procedimiento de Lynch, sus principales indicaciones son fístulas cutáneas, rinosinusitis crónicas en senos frontales grandes que tengan obliteraciones, cicatrices de receso frontal por osteitis y osteomielitis, y también después de múltiples procedimientos endoscópicos que no tuvieron mejoría en el paciente. Esta va a implicar una etmoidectomía externa que va a haber una extensión a la pared inferior frontal y a la pared medial orbitaria. Aquí el colgajo de mucosa de Sewall-Boyden es considerado un procedimiento de preservación del seno frontal, porque esta va a conservar la mucosa de un lado del receso frontal, lo va a conservar sano, y esto va a disminuir el riesgo de estenosis que se pueden realizar con este procedimiento, porque se dice que esta tiene un riesgo de estenosis de receso frontal de un 33%. Entonces, no sé si tienen comentarios de esa técnica. Yo no. Casi ya no se usa. Bueno, nosotros no hemos visto. Nunca le he visto. Sí. Entonces, más que todo por, como lo dijo el doctor, por las complicaciones y estéticas también. La persona no quiere, a pesar de que tenga un tumor, no quiere que le dejen la gran heridas. Prefieren que la cara. Prefieren irse para la casa. Y ahora el abordaje endoscópico ayuda bastante en cuanto a eso. Entonces, hablando acerca de los abordajes externos del seno frontal, vamos a tener la trepanación del seno frontal, que principalmente está indicada en sinusitis agudas, y la podemos utilizar también para identificar al seno frontal cuando estamos haciendo abordajes endoscópicos, especialmente en aquellos casos de revisión, porque esta es mínimamente invasiva, es rápida de realizar y va a preservar la función, y esta es estéticamente aceptable porque podemos observar que la incisión va a ser aproximadamente de 1 centímetro y la vamos a realizar en la región ciliar, en la parte medial. Entonces, para realizarla, vamos a proceder primero a realizar una infiltración de lidocaína con epinefrina en el lugar de la incisión. Posteriormente, vamos a hacer la incisión de 1 centímetro por debajo de la ceja medial, y vamos a abrir el seno frontal medialmente en el techo de la órbita, que para esto nos podemos ayudar con fresas o cinceles, o también con curetas. Posteriormente vamos a suturar cualquier desgarro en la periórbita y vamos a hacer el drenaje del contenido que hay en el seno frontal, y posteriormente vamos a proceder a realizar el cierre de la piel. Aquí es muy importante que evitemos también lesiones de los nervios supraorbitarios o supratroncleares. No sé si tienen comentarios de esta técnica. Una vez vi yo un paciente así, pero era un mucocele lo que tenía y estaba sobreinfectado, entonces por ahí se le realizó el drenaje. Eso fue la única vez que vi. Y yo nunca tuve esa experiencia. Y había este
mexicano que lo trajimos a Honduras, se me olvidan los nombres ya. Él entraba por las dos vías. Él decía que había que entrar por abajo y que por arriba también para lavar el seno, decía él, ¿verdad? Estoy hablando tal vez a principios de los 2000. Creo que ya dejó en desuso eso, pero sí tenía unos videos y diseñó un trépano finito ahí. Y eso es lo único que he visto yo. De ahí no. Y ahora pues ya uno entrando por abajo no ocupa hacer todo eso. Ujú. Sí, esa vez sí con el doctor Pavón fue que tuve la oportunidad de entrar y sí, era una lesión grande la que tenía y tenía una colección por encima de la lesión, entonces entramos, drenamos y después se le hizo lo demás, pero en ese momento porque estaba con un proceso infeccioso grande. Y son cosas que hay que tener en cuenta. Uno nunca sabe cuándo la va a necesitar. Ujú. Hablando acerca de la cirugía osteoplástica del seno frontal con o sin obliteración, dentro de sus principales indicaciones están los meningoceles, las rinosinusitis crónicas y poliposis nasales refractarias al tratamiento endoscópico, en los que ya hayan cicatrices, estenosis y osteitis, también en recesos frontales muy estrechos, cuando hayan osteomas grandes, en tumores del seno frontal etmoidal y efenoidal, que requieran extirpación completa, también en corrección de fístulas cerebroespinales y fracturas de la pared externa e interna del seno frontal, y también para realizar la cranealización. Hablando acerca de su técnica, esta va a ser la técnica de abordaje a los senos paranasales, va a ser la única técnica en la que nos vamos a guiar por un molde de una radiografía. Vamos a solicitar al paciente una radiografía de Caldwell en una proporción de 1:1, o sea que debe ser del tamaño original del cráneo del paciente. Luego debemos realizar un recorte de todo el seno frontal en el paciente en la radiografía para posteriormente ponerlo como molde en el seno frontal y realizar su recorte. Entonces, para hacer esta técnica, primero debemos hacer una infiltración de lidocaína con adrenalina en el lugar donde vamos a realizar la incisión. Posteriormente, vamos a hacer la incisión bicoronal en la piel y el tejido celular subcutáneo hasta el plano subgaleal. Esta incisión va a ir desde una región desde la parte superior de la región preauricular de un lado y va a cruzar toda la longitud del cráneo hacia la región contralateral, también en la región preauricular. Y esta nos va a permitir realizar un colgajo hasta la región supraciliar en el paciente. Posteriormente vamos a proceder a colocar esta plantilla del seno frontal sobre la pared anterior del mismo y vamos a delinear todo su contorno y posteriormente la retiramos. Posteriormente, ya cuando tenemos dibujado la forma del seno frontal, vamos a proceder a realizar el fresado vamos a proceder a hacer el corte con una sierra oscilante de 45 grados para cortar la tapa externa del seno frontal. Posteriormente vamos a fracturar inferiormente la tapa externa ya seccionada, que para esto nos podemos ayudar del reborde supraciliar, que nos va a servir como una bisagra, y a veces podemos ayudarnos con escoplos para que nos sirvan de palanca. Posteriormente debemos hacer el abordaje de la patología a tratar, que aquí podemos ver un osteoma en el seno frontal, el cual se debe hacer su extracción. Posteriormente vamos a resecar toda la mucosa enferma que tengamos y podemos ayudarnos con fresas diamantadas para quitar todos los restos de mucosa enferma que pudieran haber quedado. Luego vamos a rellenar la cavidad con gasa periumbilical. Posteriormente vamos a colocar mini placas en la pared externa del frontal ya para hacer el cierre del mismo. Y posteriormente vamos a hacer el cierre de la piel, que se recomienda hacerlo con grapas. Este procedimiento también nos puede servir para realizar cranealización del seno con la retirada de la pared posterior, más que todo en aquellos casos en los que hay fractura con minuta del mismo. Y la principal base fisiopatológica de esta cirugía se dice que es obliterar el seno frontal, con lo que éste va a perder su función. No sé si tienen comentarios de esta técnica.
Maxilofacial es quien más o sea, maxilofacial, cirugía reconstructiva y maxilofacial, neurocirugía son las que más lo emplean. Sí, Yo no tuve oportunidad de entrar. Tuvimos pacientes en conjunto que se les realizó esa cirugía, pero no nosotros, o sea, no entrábamos nosotros. y eso no es de otorrino, eso es de otra. A menos que le guste cabeza y cuello, como les digo. Entonces, hablando acerca de los abordajes externos del seno del efenoides, vamos a tener la cirugía transeptal, transnasal y sublabial transesfenoidal de la hipófisis. Para esta vamos a realizar una incisión mucosa sublabial que va a ser vertical, va a medir de 1 a 1.5 centímetros. La tenemos que realizar a 1 a 2 milímetros de la línea media. Posteriormente hay que rehacer el levantamiento de los colgajos mucopericóndricos y mucoperiósticos. Posteriormente vamos a hacer una remoción del septum hasta la pared anterior del seno efenoidal y vamos a hacer la resección de las lesiones que íbamos a hacer. Dentro de la principal desventaja del abordaje sublabial es que estos pacientes pueden presentar hematomas y pueden presentar infecciones en la región de la cavidad oral por la que se realizó el abordaje. No sé si tienen comentarios de esta técnica. Yo no. No, yo creo que ya está explicado ahí lo que habíamos anterior. Y dentro de las conclusiones, las cirugías extranasales nos pueden dar una mejor visión del seno paranasal. Estas nos van a dar una mayor facilidad a la hora de abordar posibles complicaciones intraoperatorias y una mayor seguridad en cuanto a la extirpación de la lesión. Se dice que son cirugías en las que vamos a tener bordes de resección que pueden ser de 0. También pueden producir malos resultados estéticos y van a conllevar una mayor morbilidad en el paciente porque sabemos que van a requerir de mayor tiempo intrahospitalario en su postoperatorio. Ya hablando acerca del manejo quirúrgico de las rinitis atróficas, se dice que estas van a estar reservadas más que todo para aquellos pacientes en los que instauramos el tratamiento médico adecuado y no se observó mejoría en los mismos. Dentro del principal objetivo de esta cirugía va a ser restablecer el flujo con aumento de las estructuras paranasales perdidas por la atrofia. Dentro de los principios de esta cirugía se dice que van a estar la disminución del tamaño de las cavidades nasales, que es su principal principio. También se dice que puede promover la regeneración de la mucosa nasal normal, con lo que podemos alcanzar que el flujo mucociliar se mejore con estas técnicas. También para aumentar la lubricación de la mucosa nasal seca, y también se dice que va a mejorar la vascularización de las fosas nasales. Han sido descritas varias técnicas para realizar estas cirugías. Una de ellas es el método de Young, que fue una de las primeras que se describió, para lo cual debemos realizarlo bajo anestesia general con una intubación orotraqueal. Se dice que hay que hacer una infiltración de adrenalina con solución salina dentro del vestíbulo nasal, donde vamos a hacer la incisión. Posteriormente, esta incisión la debemos hacer en una unión mucocutánea dentro del vestíbulo nasal. Posteriormente, vamos a proceder a realizar colgajos retrayendo la piel externamente con tijeras de disección. Posteriormente, vamos a hacer aproximación de los bordes del colgajo con suturas discontinuas. Generalmente va a bastar con hacer de 3 a 4 suturas y se recomienda que lo hagamos con un material no reabsorbible como el nylon o la seda. Y aquí es importante que seamos muy cuidadosos para evitar lesionar el colgajo que hemos hecho. Posteriormente vamos a colocar Gelfond sobre la línea de sutura, que se dice que debe permanecer ahí por lo menos hasta que retiremos. Como es reabsorbible, va a quedar ahí. Y es importante que realicemos la sutura y que la dejemos por 10 días para evitar la dehiscencia del mismo. Y también podemos colocar gasa impregnada con cloranfenicol. Se dice que este procedimiento, los cambios que observaron es que disminuían las costras en el paciente y la ocena.
Y se dice que la reapertura de la fosa nasal, cuando este procedimiento es bilateral, lo debemos hacer a los 3 años. Y si solamente es unilateral, lo podemos realizar a los 5 años. Y los cambios en la mucosa se pueden observar a partir de los 6 meses. Luego, hablando acerca de la microplastía endonasal con implantes de Plastipor, al inicio se empezaron haciendo microplastías endonasales, que se dice que Kotle las comenzó a hacer con injertos de cresta ilíaca en la región submucosa, entre el piso, entre el septum y la pared nasal lateral, pero posteriormente fueron viendo que estas podían tener resorción y ya no se observaban los beneficios que se obtenían con ella. Entonces empezaron a inventar, a colocar implantes de acrílico, implantes de cartílago, pero también podían observar que algunos pacientes podrían presentar rechazo cuando eran materiales como el acrílico. Entonces optaron por utilizar materiales como el Plastipor, que se dice que el Plastipor es una esponja de polietileno que va a producir que se haya un crecimiento tisular anclado al implante del tejido circundante. Para esto vamos a utilizar anestesia local usando un vasoconstrictor en gasa también en la fosa nasal en la que vamos a trabajar. Posteriormente lo vamos a retirar y vamos a hacer una infiltración de la mucosa nasal con lidocaína y adrenalina. Posteriormente vamos a realizar la incisión en el vestíbulo nasal. Luego debemos realizar la elevación del mucopericondrio formando 2 túneles sobre el piso nasal que se va a extender hacia la coana. Y vamos a insertar 2 placas de Plastipor por el lado afectado en los bolsillos formados, que va a ser en estos lugares. Un implante se va a localizar en el piso nasal y otro se va a localizar a lo largo del septum nasal. Luego estos implantes los debemos cubrir con mucosa y posteriormente vamos a hacer el cierre de la incisión quirúrgica con catgut 3 ceros. Y posteriormente vamos a colocar un taponamiento nasal que se recomienda dejarlo por un tiempo aproximado de 2 días. También se recomendó el uso de implantes de triocito y pegamento de fibrina. El triocito es una mezcla de gránulos de hidroxiapatita y de gránulos de trifosfato de calcio. Esto lo que hace es que va a promover la colonización del injerto por osteoblastos con una osteocoalescencia que puede alcanzar un tiempo aproximado de 6 meses. Esta cirugía la debemos hacer también con anestesia general e intubación orotraqueal. Para esto se dice que se debe realizar un degloving facial revelando al orificio piriforme y a la espina nasal anterior del maxilar. Luego vamos a hacer una disección del muco periósteo en 4 túneles unidos en pares, para lo cual vamos a utilizar la técnica de Kotle. Y esta disección se va a extender lateralmente por debajo de la inserción de los cornetes inferiores, evitando el orificio inferior del conducto lagrimal. Y el límite posterior de esta va a ser el borde posterior del paladar duro y el borde posterior del septum nasal. Luego debemos verificar los límites de la disección con respecto a la situación anatómica local y debemos observar qué lados de fosa nasal necesitamos disminuir más de tamaño. Posteriormente vamos a introducir la mezcla de triocito y pegamento de fibrina. Y en algunos casos nos podemos ayudar a descariar el borde inferior de la apertura piriforme por 2 a 3 milímetros para que esto nos facilite la inserción del material que se va a implantar. Y posteriormente vamos a realizar la sutura del vestíbulo gingivolabial y vamos a colocar un taponamiento nasal. Y la sutura también se recomienda que se deje por un tiempo aproximado de 10 días y el taponamiento nasal se recomienda que se deje por un tiempo aproximado de 5 días. Aquí podemos observar los orificios piriformes, podemos observar la espina nasal anterior antes de hacer el procedimiento, antes de poner los implantes, y aquí podemos observar posteriormente cuando estos ya han sido colocados en las aperturas piriformes. Y dentro de las conclusiones, el manejo quirúrgico de la rinitis atrófica va a estar reservado más que todo para aquellos pacientes que no respondieron al tratamiento médico oportuno. Y el objetivo de estas cirugías va a ser aumentar el tamaño de las estructuras nasales para alcanzar un flujo nasal que se parezca más a lo normal. Y esto sería todo. Muchas gracias.